capítulo 14, ¿verdad? Pero quiero que vaya rapidito a la segunda carta a Timoteo. Quiero tomar eso porque Israel siempre, a través de la distribución de la tierra, siempre hay territorios que conquistar, y quizás la ilustración de todo esto la conclusión de todo esto sería en que todos nosotros como hijos de Dios siempre vamos a estar en pie de batalla, hermano. Y eso significa que usted y yo tenemos que prepararnos a través de conocer la Escritura. Yo creo que nosotros tenemos que entrar, estamos a punto de cumplir 20 años, o ya prácticamente, a una etapa de madurez como iglesia, en donde usted como miembro de esta congregación sea una persona que de verdad anhele prepararse espiritualmente, ¿verdad? Y en otros ámbitos también. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, hay un versículo. Comienza diciendo ahí en el versículo 1 y 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Amén, ¿verdad que así va a ser? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y quiero que usted subraye eso y lo tenga siempre en presente, pero de verdad que lo podamos decir, ¿verdad? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado, ¿qué dice? La fe. Y en la primera carta de Timoteo, capítulo 1, oiga bien lo que dice Pablo, que es algo, hermano, porque nosotros debemos de entender algo, que la gracia de Dios es superior a cualquier problema, es superior a cualquier separación, es superior a cualquier muerte, es superior a cualquier cosa, la gracia de Dios. Por eso el Señor le dijo a Pablo, no sabemos qué era lo que tenía el apóstol Pablo, pero él dice que tenía un aguijón en su carne y que le rogó al Señor. Y el Señor, ¿cómo le respondió? Bástate mi gracia. Por eso, hermano, estemos en problemas, estemos enfermos, estemos en salud, estemos en prosperidad, etcétera, etcétera, la gracia supera todo. Y por eso hay que mantenernos firmes. Y Pablo viene de por qué él se mantuvo, ¿verdad? Dice ahí en el capítulo 1, versículo 12, doy gracias al que me fortaleció. ¿Estamos? A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es, ¿qué dice? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía Pablo. ¿Y por qué es importante esto con lo que estamos viendo? Hoy si vayamos a Josué, capítulo 13, ¿verdad? Porque aún a pesar de los errores que cometieron los israelitas de no destruir todo lo que tenían que destruir, eso mismo les sirvió a ellos de azote. O sea, fue un problema que ellos dejaron.
Quizás nosotros, muchas veces así nos pasa en nuestra vida cristiana. Vivimos procesos en donde, dependiendo del grado de necesidad y de agradecimiento y de esfuerzo que hagamos, vamos a ir nosotros superando muchas cosas en nuestra vida. Y ahí es donde depende el que de verdad un día nosotros podamos decir: he peleado la buena batalla de la fe, he acabado mi carrera. Y el resto del versículo: solo espero, dice, que el Señor me dé mi corona cuando Él venga en su reino. En este texto, o en esta parte de la Escritura, ya habían conquistado bastante terreno, pero dice que, voy a comenzar con el versículo 13 del capítulo 13. Mas los jeruseos y a los macateos no los echaron los hijos de Israel, sino que Jesús y Maaca habitaron entre los israelitas hasta el día de hoy. Mire qué interesante. Yo no sé, pero aquí nosotros vamos a ver como ya más adelante, acordémonos que el Señor les había dicho a los israelitas cuando llamó a Abraham que le dio una promesa, ¿verdad? ¿Cuál fue la promesa que le dio a Abraham? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y le prometió una descendencia numerosa. Pero ¿cuál fue la metida de patas de Abraham? Como era viejito ya, ¿verdad? Se metió con la criada y nace Ismael. Y eso fue hasta esa gente, esa contaminación que se dio allí, que no era la voluntad de Dios. Pero aquí es donde nosotros podemos ver la misericordia de Dios, ¿verdad? Porque en medio de todo, Dios fue benevolente con Ismael y le dio posesiones. Luego los israelitas, hubo hambre, dice, después de muchos años, ya en el tiempo de José, y se fueron ¿para dónde? Para Egipto. 430 años. Y esa contaminación que hubo, esa descendencia, esa mezcla, allí es donde nace el pueblo ismaelita. O sea, que luego se convierte hoy en día como enemigos de los israelitas, aunque son hermanos. Y por eso es que son procesos que se repiten muchas veces en la vida nuestra. Que la regamos, Dios nos da la mano y seguimos de necios. Hasta que un día, pues Dios decide, pues mejor llevarnos, ¿verdad? Porque este no entiende. Más es lo que me ponen mal predicado, porque yo quiero que usted no pierda de vista, y lo vamos a ver más adelante en los reyes, que de la mayoría de los reyes no se agradó Dios, dice, porque ellos hicieron como lo que les venía en gana. Y ahí es donde usted y yo tenemos que poner atención, hermano. Porque hasta el día de ahora, si ellos le hubieran hecho caso a Dios, no estarían en ese conflicto de enemistad con los árabes. Pero bueno, cuando Dios lo permite y muestra, gracias a Dios, las bendiciones en Israel. Porque gracias a dice la Biblia, ¿verdad? Que había una profecía
que el Mesías tenía que ser judío, tenía que venir de los judíos. ¿Y de cuál tribu? De la tribu de Judá. Ahora, aquí es donde todos nosotros tenemos que ponernos buzos, de ir eliminando, hermano, aquellas cosas que tenemos que eliminar. Hay oportunidades siempre. Yo no sé en qué momento pueda usted estar de su vida, pero hay oportunidades siempre en que uno puede cortar ciertas cosas en la vida. En este caso se asemeja a Israel, porque Dios le dijo, cortad todo eso, no dejen nada, pero no lo hicieron. Y hasta el día de ahora son azote para ellos esa gente. Lo mismo puede pasar con nosotros. Aquí por eso cada quien debemos de entender que tenemos una relación personal con Dios, ¿verdad? Y en la medida en que usted y yo pongamos atención a eso y rompamos esas cosas, ¿verdad? Esos pecados ocultos, esas malas decisiones, esas relaciones ilícitas, esa movida debajo de agua. Porque yo le voy a decir algo. Así como estos tuvieron la oportunidad y no la aprovecharon de eliminar todo, así pasa en nuestra vida. Se nos va a presentar o se le va a presentar a usted la oportunidad y depende cómo usted esté, ¿verdad? Qué nivel de decisión tenga de obedecer a Dios, de hacer la voluntad de Dios. Entonces usted va a decir, no. El otro día yo hablaba con una hermana que se enredó en una relación con un hombre casado, inconverso. Y lógicamente, pues esa relación pues, era una relación de dependencia de muchas cosas, pero Dios siempre, así como yo se lo he dicho y lo hemos predicado, nos va a dar la salida, hermano. Y cuando Dios nos dé la salida, hay que abrir bien los ojos y amarrarnos bien los pantalones para salir de ahí. Porque si no aprovechamos esa oportunidad, eso va a ser un azote. Y si no me cree, por eso es que como cada uno de nosotros sabemos dónde estamos parados. Si usted no dice, no pasa el pastor, ahí hablamos dentro de unos años. Como esa persona que yo le digo. ¿Verdad? Que cuando yo hablé con ella, esto fue hace varios años, no había tenido hijos con este hombre. Y se enredó, se metió, y para qué le cuento. Y tuvo la oportunidad ella de inclusive haberse ido para los Estados Unidos. Pero muchas veces ese tipo de dependencia es tan grande que preferimos mejor, ¿verdad?, quedarnos ahí como bueyes al matadero. Eso pasó con Israel. Entonces, como enseñanza, nosotros tenemos que entender que en esto consiste la vida, en esto consiste el ser creyente, en aprender a hacer la voluntad de Dios para que nos vaya bien. Porque la voluntad de Dios dice que es buena y es agradable y es perfecta. Así es de que por eso es que, mire, por eso es que nos congregamos. Uno de los motivos, yo les decía el día domingo, ¿verdad? Todos nosotros sabemos la definición de fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción. Haga su lista de lo que usted espera realmente, si tiene fe, ¿verdad? Muchas veces, no, yo tengo fe, sí, pero ¿qué espera? Por eso es que cada uno de nosotros tenemos que hablar con Dios, ¿verdad? Respecto a aquellas cosas que tenemos que eliminar. Bueno, ¿estamos ahí, hermano? Vamos ahí al versículo 14, pero la tribu de Leví, oiga bien, yo les di una hojita.
Levánteme el que la coloreó. Quiero ver. Ah. No me va a decir como la escuela. No, ya la coloreé, pero la dejé allá en la casa, ¿verdad? Hágale colorcito bien bonito. Mire, esto porque después, fíjese bien, después que viene la dispersión, ¿verdad? La diáspora que se dio en el año 70, todas estas tribus se perdieron. Pero poco a poco, eso lo vamos a ir estudiando, si han ido Israel, porque cada israelita, cada judío sabe a qué tribu pertenece. Y vamos a tratar de encontrarle una aplicación espiritual a esto. Por eso yo le di esta hojita. Este es el mapa de Israel. Le voy a dar otro chance, él la colorea para el otro. Vale. Aquí comienza, la tribu de Leví no le dio heredad. Heredad significa territorio. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad, como él les había dicho. Allá de Deuteronomio. Por eso nosotros vamos a ir aprendiendo de dónde vienen los sacerdotes. ¿De qué tribu sería entonces? De la tribu de Leví. Por eso, de acuerdo a la Escritura, cuando el Señor Jesús no podía ser sumo sacerdote terrenalmente hablando, porque tenía que haber sido de la tribu de él. Pero como él no fue sumo sacerdote por esa orden, sino que habla fue por la orden de Melquisedec, ¿verdad? Que era Dios mismo nombrándolo a él como sumo sacerdote. Y la Biblia nos enseña que él es nuestro sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿verdad? Y nos dice que tengamos confianza para ir al trono de la gracia y buscar oportuno socorro. Y esto vale la pena que lo busquemos para que usted lo vaya teniendo en Hebreos. Hebreos. Preste colores a su hijo para que pueda colorearlo ahí. Dice en el capítulo 4, creo que es. Por tanto, dice el versículo 14 del capítulo 4, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos, ¿qué dice? Nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sí, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Por eso es que le digo que la gracia es superior a cualquier cosa. Y por allá por el capítulo 7 nos habla de eso. Está en Hebreos 7. Bueno, primero ha dicho por ahí por el versículo 20, dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre. Los sumos sacerdotes de la orden de los levitas de Leví no eran para siempre. Inclusive tenían que hacer sacrificios para ofrecer
ofrecían sacrificios para el perdón de sus propios pecados, ¿verdad? Pero en el caso del Señor, no es así. Y oiga bien, y esto es importantísimo. Dice por allá por el versículo 11 del capítulo 7. Si pues la perfección fuere por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Qué está diciendo ahí? Lo que nos dice Filipenses, que todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo somos perfectos. ¿Quién nos hizo perfectos? El Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, porque Él sí pagó por todos nuestros pecados, tal como dijo Juan el Bautista de allí, que quita. Y eso merece un gran aplauso, mi hermano. Por eso es que nosotros no seguimos al Señor a ciega, ¿verdad? Esto es importante que vayamos nosotros aprendiendo para que su fe y la mía no está basada en suposiciones y en inventos de hombre. Yo hoy le iba a escribir a mi amigo, le iba a mandar un versículo, pero dije yo, ¿para qué? Diciendo un montón de herejías ahí la gente, ¿verdad? ¿Y para qué ponerse a pelear? Mejor démosle gracias a Dios que nosotros hemos conocido al Señor Jesucristo, que Él es la verdad, ¿verdad? Y Él es la vida y el camino y todo. Por eso es que no se meta a pelear con nadie si la Virgen María tuvo más hijos o no tuvo más hijos. Déjelo. Eso es intrascendente. Entonces, está hablando ahí, ¿verdad? Ya esto lo hemos estudiado muchas veces. Volvamos al texto de Josué. Entonces estamos ahí que es más, fíjense, los israelitas, ellos han agarrado llave porque la mayoría de judíos no cree que Jesús es el Mesías, ¿verdad? Ni mucho menos el sumo sacerdote que traspasó los cielos por la orden de Melquisedec, ni estas cosas que nosotros las creemos. Porque esto no nos lo reveló ni carne ni sangre. ¿Quién nos lo ha revelado, hermano? Nuestro Padre que está en los cielos, ¿verdad? Es más, la conversión es un acto soberano de Dios hacia nosotros. Por alguna razón. Quizás digo yo, Dios sabía o sabe hasta las cosas que nosotros ni siquiera hemos pensado de aquí a unos 30 años, Él ya las sabe. ¿Verdad? Por eso es que Él, hoy íbamos a un entierro y estaba ahí estaba la hermanita queriendo que el hermano de él recibiera al Señor, ¿verdad? Y un poquito así forzado, y el Señor andaba medio carón, ¿verdad? Medio colorado. Y él decía algo, no, es que yo siento que esto se tiene que sentir. Sí. Inicialmente es un sentir que se convierte en un conocimiento que nos hace mantenernos luchando. Por eso es que si alguien es cristiano, va a permanecer en el Señor hasta el último día de su vida. Y va a poder decir, ya me voy, peleado la buena batalla de la fe. Pero aquel que se va, dice el Señor, que se extravía y no persevera en la doctrina de Jesucristo, él no tiene al Hijo ni al Padre. Entonces, por eso es importante que nosotros vayamos entendiendo ciertas cosas de la Biblia. Aprovechemos, mire hermano, hoy estamos en la era del conocimiento, ¿verdad? Hay que preguntarle a YouTube y a cosas importantes, pues. No que cómo está la jugada de la Shakira con Piqué y todo eso, eso no
eso no interesa, ¿verdad? Esas son tonterías, ¿verdad? Que vienen peleando ahí y entrevistando locas y locos. Pero bueno, ese es otro tema. Porque corremos el riesgo, hermano, de perder el tiempo en cosas que no nos hacen crecer. Lo único que nos aprovecha y debemos de perseverar en el conocimiento de Dios, en crecer en su gracia. Para que no seamos de aquellas personas que cualquier cosa nos aleja de Dios, ¿verdad? Nos deprime. No, hermano. Usted y yo tenemos al Señor, tenemos el conocimiento, tenemos la vida, somos ya real sacerdocio, le pertenecemos a Dios, ¿verdad? Claro, somos pecadores, pero ¿qué debe de haber en lo más profundo de nuestro corazón? El deseo de agradar y hacer la voluntad de Dios y parecernos cada día más a nuestro Señor y Salvador. Amén. Para darle un buen aplauso al Señor, ¿verdad? Con todo el corazón. Lea, porque el que lee más, sabe más. Señor, te damos gracias esta noche. Bendice a mis hermanos, ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, a ser gente decidida, Padre, a que hasta el último día de nuestra vida, y te pedimos, Señor, por aquellas cosas que nos hacen tropezar, ayúdanos. Danos, Señor, esa voluntad, esa sabiduría para vencerla. Si esta noche hay alguien que aún no tiene a Jesús en su corazón, le invitamos a ser parte de la familia de Dios, ¿verdad? Entrégale su corazón al Señor, no se vaya sin Él. Y decídase de una vez, ¿verdad? A seguirlo el último día de la vida. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Bendice a mis hermanos. Llévanos con bien en el hueco de tu mano, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un buen aplauso al Señor. Que Dios nos bendiga a todos. Nos vemos mañana. Recuerde.